Bienvenidos a Entre Souls, el lugar donde la belleza de un alma despierta e inspira la belleza de otra. Este mes ha estado en mi corazón justo dedicarlo a la esencia de la mujer y hemos ido paso por paso en cómo nos vamos desarrollando dentro de la sociedad. Y este episodio es muy peculiar porque vamos a tratar acerca de la violencia. En el episodio anterior yo lo que hice fue preguntar acerca de cómo consideraban a las mujeres respecto al sexo débil, fuertes y por qué las perciben así, ¿no? Tanto entre mujeres si nos percibimos así o a los hombres. Y justamente en estas respuestas empezaron a surgir muchas donde me hablaban del abuso por parte de familia, de pareja, de abuelos, ¿no? Por esta consideración del sexo débil. Y yo creo que la violencia es un tema delicado, pero es como un tema tabú, ¿no? Para quien lo vive o para las familias de pronto es un tema tabú y para la sociedad de pronto es muy real. Estaba leyendo, me encanta como tener estadísticas de organizaciones que tienen mucho tiempo trabajando con algún tema y que tienen este respaldo. Entonces esta vez de las estadísticas que voy a mencionar es ONU Mujeres y hablaba de que de 1 de cada 3 mujeres ha vivido o experimentado violencia. El 30% mayor o cuando empiezas o se marca esta parte a partir de los 15 años. Y apenas antier estaba leyendo de una solicitud en Facebook, ¿no? Donde un abuelastro había abusado de 2 nietas. Entonces, es como la violencia está día con día, ¿no? Y justamente estaba dando sesión de terapia y una de mis pacientes vive en un lugar del norte. Entonces me decía que pues se habían encontrado pues cadáveres y demás. Entonces la violencia es algo que vivimos constantemente. En la temporada de COVID, a partir del 2020, el nivel de violencia intrafamiliar aumentó muchísimo. Muchas de las muertes, de las desapariciones de mujeres se debe a violencia y también estaba leyendo en este mismo artículo que el 58% de estas muertes o de esta violencia se debe a través de las parejas o del vínculo cercano, ¿no? Y se me hace muy triste pensar en cuántas personas en este momento, cuántas mujeres están experimentando violencia. También hay violencia hacia los hombres, claro que la hay, pero en este caso sí hay mayor vulnerabilidad en lo que son las mujeres y niños, ¿ok? En este episodio nos vamos a concentrar en la parte de violencia hacia las mujeres. Quería de hecho mezclar violencia hacia las mujeres y el abuso sexual, pero creo que son temas que necesitan su tiempo cada uno. Entonces tampoco quiero tardarme mucho en este tema porque creo que son cosas que podemos ir desarrollando. También es como cómo saber si estás viviendo violencia, porque algo que pasa es que culturalmente, para la cultura latina, existen otras culturas también, pero voy a referirme a la cultura latina en este momento. De pronto, por la parte del machismo, la violencia parece que está permitida, ¿no? El lugar, ¿no?, entre hijos e hijas es distinto y por lo tanto pareciera que el valor también. Entonces hay ciertas agresiones que parecieran muy naturales y no lo son. Entonces de pronto vives como hija, vives en una familia de violencia y entonces cuando creces puedes repetir el patrón sin pensar que es violencia porque es algo que se normalizó. Es como tú piensas que es así. Pero la violencia no es algo que construya, porque puede empezar la violencia con estos pequeños chistes, ¿no? Piensen en un chiste que refiere a género, por ejemplo, ¿no?
y luego pueden pensar en un empujón, o ahora con las redes sociales podemos ver esta parte de violencia cuando empiezan a revisar el teléfono o las cuentas, y también se incluye esta parte de ver cómo alguien se viste y controlar su forma de vestir, su forma de salir. Hace rato me salió, no sé si llamarle meme, que decía, tenía dos imágenes y entonces estaban tomando, y una decía, ¿no? Solo me puedo quedar 2 horas en la fiesta porque mi novio solo me da permiso de estas 2 horas, ¿no? Y la otra sí ponía cara de what, ¿no? Entonces, a veces normalizamos muchas conductas violentas porque parece que son como parte de la regla social. Para mí el tema de violencia fue de los primeros temas que investigué desde la prepa, y que la violencia tiene una peculiaridad. Hay una metáfora, un cuento, que hablan de un sapo. Y hablan de este sapo de que cuando lo están cocinando, lo que hacen es ponerlo a fuego lento. Entonces, ¿cuál es la diferencia de si tú pones a hervir agua y metes a un sapo? Probablemente su primer instinto sea brincar porque el agua está hirviendo. Pero es diferente si metes al mismo sapo, obviamente así no se quemó, ¿verdad? Pero si lo hubieras puesto solamente en la olla al principio y entonces lo pones con agua, más hasta fría su temperatura, y lo pones a fuego lento, ahí el sapo va a terminar cocinado, frito, muerto. Y esto aplica también muchas veces con la violencia. Una persona violenta o una relación de violencia no comienza con el ojo morado, no comienza con los golpes, ¿no? Justamente empieza con los comentarios. Y nos vamos a dar un espacio. Les quiero contar justamente cómo va subiendo de intensidad la violencia, pero ahorita se los cuento. Lo otro es importante saber que la violencia es engañosa, como el sapo, porque de pronto existe alguna acción violenta, ¿no? Que empieza como sutil, como desde eres una pendeja, por ejemplo, ¿no? Y de pronto es como, perdóname, mi amor, es que eres muy linda y es que me equivoqué, ¿no? Y entonces perdona esto, y de pronto empieza como a subir, empieza con el jaloneo, ya no solo es esto, y pide perdón, ¿no? Y entonces de pronto, como sube la ofensa, sube también el perdón, y entonces empieza como los regalos, ¿no? Es como, mira, te traje estas flores, o empieza este comportamiento empieza a ser muy violento, entonces hasta que llega un punto, ¿no? Que se conoce como el ciclo o el triángulo de la violencia, es como hay un comportamiento como estándar, ¿no? Entonces empieza a haber un tope donde hay un acto violento, que lo vamos a poner como si fuera el triángulo hacia arriba, ¿no? Entonces, como este es un punto de violencia que no se conocía antes, entonces hay como por parte de la violentada, hay como algo está pasando. El hombre violento o quien ejerce la violencia se da cuenta que ya pasó el nivel conocido, y entonces empieza el periodo de luna de miel, donde su comportamiento, sus acciones, los regalos, es como no va a volver a pasar. Entonces la mujer, ¿no? O en este caso, cae nuevamente, o la víctima de violencia, cae nuevamente creyendo, ¿no? En esta luna de miel que todo va a ser diferente, y después pasa como este periodo estándar, o donde otra vez se vuelve todo, pero como ya hubo un momento, entonces eso se vuelve normal. Y entonces después sube el grado de agresión de otro tipo. Y entonces empieza a aumentar hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces es como les decía, de pronto son con las palabras, después es la parte del cuerpo, ¿no? De pronto ya es como un pellizco, de pronto está como él no puede salir, hasta llegar a la muerte. Se los voy a compartir de una vez, si conocen a alguien. Aparte, algo que pasa también con la violencia, es que avergüenza, intimida, y decía, si no me equivoco, creo que es el
40% de mujeres no habla, me acuerdo de No se habla de Bruno, perdón, no habla de que vive violencia, ¿no? De hecho, también hay personas que es como ven que están viviendo una situación de violencia y se quedan ahí y es como, necesita salir, ¿por qué no sale? Porque justamente como el sapo ya se acostumbró a esta forma de vida y muchas veces cuando, yo creo que en la mayoría de casos, cuando ya está este triángulo de violencia, cuando ya está esta parte normalizada, también de tantas veces que le dices a alguien, ¿no?, que no eres capaz o que le empieza a agredir sobre sus capacidades, sobre su identidad, pues esta persona comienza a creerlo y entonces de pronto piensa que ya no puede salir de ahí. Por eso es importante ser y tener una red de apoyo cuando hay violencia en alguien que amamos. A veces es tan justificable porque es como yo lo provoqué, yo le dije, yo lo hice. Me ha tocado, sí, vivir, yo recuerdo 2 momentos violentos con alguien y en estos 2 momentos yo recuerdo que en el uno estaba como completamente ciega ante esto, ¿no? O sea, justamente las cualidades o características positivas de esta persona me hacían permitir la conducta violenta de alguien más, ¿no? O sea, para mí fue normal que me pudieran tirar al piso jugando, ¿no? Esa es otra historia. Y también he visto cómo han intentado matar a alguien que quiero. Y también he visto muchas personas que nos han salido pues de estas relaciones, ¿no? Y hay otras que han salido y comienzan a tener una vida bastante saludable. Les voy a compartir esta. Hay distintos. No sé si han comido alitas o boneless. Yo lo recuerdo más como en eso que en otro platillo, que te ponen así como lo que es súper dulce y en el último lo que pica más. Así en el violentómetro podemos empezar lo que está como en algo verde, que es como, ¿no? Es fácil, tratable, y en el color rojo en donde tu vida corre riesgo. Entonces, algo que me gustaría es que esta vez sí van a aparecer aquí algunos números durante el episodio donde pueden marcar para pedir ayuda. De hecho, en grados muy altos de violencia hay refugios, ¿no?, para todo el proceso cuando hay un agresor bastante peligroso, ¿no? Empieza con esta parte de bromas hirientes, ¿no? Esta parte donde empieza ya a haber una agresión verbal. Se empieza a restringir el uso de la palabra de tú no puedes, tú no hablas, tú no vales, tú no. Seguimos todavía un poco como en verde, aunque ya empezó como a cambiar el color, en esta parte de comenzar a ridiculizar, a descalificar y te empezará con las faltas de respeto. Continuamos por humillar en público. Las primeras muchas veces ocurren solamente uno a uno. Cuando ya hay palabras denigrantes en redes sociales o sí, ahora decía que en la parte periodística, pero pues eso ya no se ocupa tanto. Dañar los materiales o incluso cuestiones laborales. También recuerdo mucho el caso de una amiga que justamente antes de tener una reunión de trabajo le desaparecía su material de trabajo. Van los insultos, intimidaciones, chantaje. Después empiezan a difundir información privada y también hay manipulación respecto a este tipo de información. También lo vemos ahora con la parte de los packs, nuts y demás. Se empieza a difamar la persona, después se empieza a ver como calumnias, se empieza como a castigar con la presencia de no invitar a ciertos lugares donde debería de estar, quitarle o sustituir cosas que representan una tarea importante para la persona,
impedir que pueda participar y que sea voz en algo. Eliminar cierta información, de pronto es como no le hables a tal persona, ya no puedes comunicarte con tu familia, se hace de forma sutil, o ese amigo no puede salir con ese amigo, no puede salir con esa amiga. Después podemos pasar hasta la parte del dinero, controlar con el dinero, la destrucción de daños y de bienes, acoso también puede contar, encerrar o aislar, amenazar con objetos o con armas, amenazas de muerte, agresiones contra familia y amigos, hostigamiento y acoso sexual, ataques o amenazas con armas, golpes, abuso sexual, violación, secuestro, mutilación y feminicidio. ¿Okay? Aquí acaba la lista. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, lo que le llaman el semáforo del acoso, ¿no? O sea, cuáles son como los niveles. Esto lo vamos a poner más como imagen, pero también es algo a lo que estamos como expuestos, ¿no? Y más en nuestra cultura. Entonces, les quiero justamente dejar con esta parte, si en específico, si tú eres una mujer que ha experimentado violencia de algún tipo, ¿no? Porque existen de un montón de tipos, la parte pues verbal, la parte emocional, la parte psicológica, la parte sexual, la parte laboral. Existen muchos tipos de violencia. En todos estos tipos están ciertos principios, que es lo que podemos ver aquí, aplicados dentro del rol o dentro de lo que estamos experimentando. Entonces, si tú has visto, ¿no? Como en este de verde a rojo, puedes sentir en dónde estás. Yo creo que vamos a subir a nuestra red justamente cómo está esta medida de verde a rojo para que puedas analizarlo. Y también es importante aquí que estamos en Entre Souls, si tú no estás experimentando violencia como tal, puedes ver a tu alrededor quién pudiera estar viviendo algo así. Muchas veces la violencia hace que alguien viva en aislamiento y empiezas a ver que una persona participa menos en un estilo de vida. Entonces, creo que lo más importante es que puedan tener estos teléfonos, esta línea de contactos para poder ser de ayuda. Pueden también escribirnos a nosotros y saber que dentro de este ciclo de violencia sí hay una salida, sí se puede romper, sí puede cambiar, puede ser muy difícil, pero si puedes pedir ayuda de cualquier tipo, pues estamos aquí para ayudarlas. Así que nos vemos pronto. Bye bye.